No, hay que decir que dentro de los 5.7 millones que se ha establecido como la cifra de migrantes venezolanos en el mundo, América Latina alberga más o menos 4.7 millones. Es decir, tenemos un fenómeno de una migración intrarregional. Digamos que tradicionalmente las migraciones han sido entre continentes, pero lo que vemos con el caso venezolano es que ha sido una migración que sea al interior de un continente. En ese punto de vista, pues lo que tenemos es que varios de los países que son vecinos de Venezuela, como son el caso de Colombia, el caso del Ecuador, el caso de Brasil, pues son los que más han, digamos, recibido esta migración y los ha tomado por sorpresa, porque al final de cuentas estos países nunca han sido países que han sido receptores de migración, sino que han sido países donde se ha establecido emigrantes, es decir, han salido personas hacia Venezuela. Lo que vemos es el fenómeno totalmente inverso. En ese sentido, digamos que los programas y los procesos de incorporación de las personas migrantes y refugiadas desde Venezuela, pues ha implicado un proceso de aprendizaje muy duro, sobre todo atravesado por, digamos, dos factores. Uno, la falta, digamos, de recursos para atender este fenómeno migratorio y dos, la imprevista, digamos, coyuntura del COVID-19, que lo que ha hecho es agravado y ha reasignado los recursos que estaban para migración para atender, digamos, el caso de la prevención, digamos, de la expansión de este virus. Entonces, digamos que digamos, es desafortunado que, digamos, la migración venezolana tenga, digamos, esta realidad en el sentido de es falta, digamos, de recursos. Ya veamos un poco en la primera nota introductoria la financiación, que es digamos, de las peores financiadas que hay en el mundo. Y por el otro lado, digamos, está todo este tema político, ¿no? Es decir, algunos países que han sido parte del Grupo de Lima, como el caso del Perú, digamos, han empezado a tener una posición muy reservada y incluso muy hostil frente a los venezolanos. Y eso, digamos, que podría afectar digamos, en el futuro la acogida de digamos, de los migrantes venezolanos, sobre todo porque el Perú es el segundo país que, digamos, más recibe migrantes venezolanos después de Colombia. Entonces, digamos que en ese sentido, los recursos y la voluntad política, digamos que han sido los más golpeados tras la pandemia para recibir de alguna forma el fenómeno migratorio en cada uno de estos países de América Latina. Bueno, Camilo, y a ver, escuchábamos al presidente Iván Duque hacer referencia a la, la diferencia que existe entre los recursos que la comunidad internacional ha destinado para atender la migración de países como Siria y Sudán, mientras que la migración venezolana, que ha venido aumentando en la cifra que ya hemos comentado, ha recibido una cifra mucho más pequeña. ¿A qué obedece? Digamos que para la migración de estos países el monto de estos recursos sea superior. Bueno, podría aventurarnos a dos explicaciones. La primera es una explicación más geopolítica, ¿no? Digamos que uno de los principales donantes es Estados Unidos y en ese sentido la asignación de estos recursos obedece a su política exterior. En ese sentido, digamos que el conflicto sirio, luego el conflicto de Sudán, digamos que engendran de alguna forma una serie de intereses de Estados Unidos en el mundo. ¿Cuáles son esos intereses? Muchas veces esos intereses han estado, digamos, transversalmente ubicados en la cuestión de detener digamos, el terrorismo, ¿no? Es decir, que la migración no sea un vehículo para que la seguridad nacional de los Estados Unidos o incluso la seguridad nacional de otros países aliados de Estados Unidos, pues afectada. Esa es, digamos, como una primera explicación, es decir, una explicación geopolítica que ve la ayuda como una forma de contención de las amenazas de seguridad internacional. Y la segunda, uno podría decir que es más de tipo histórica, es decir, un poco relacionado también con la política exterior, es también la trayectoria que han tenido los conflictos. Entonces, por ejemplo, el conflicto sirio que inició en 2011 y después el de Sudán inmediatamente con la secesión de Sudán del Sur, pues digamos tienen una trayectoria en el tiempo mucho más larga y lo que obedece eso es que a través, digamos, de ese tiempo, pues han aumentado todos esos recursos. El caso venezolano es mucho más reciente, más o menos 2017, tras, digamos, todo lo que se ha producido con la deriva autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro y la subsecuente, digamos, crisis económica. Y eso, de alguna forma, también pone de presente que los recursos que están asignados para Siria y para Sudán, pues no se tocan. Y digamos que en ese punto, de alguna forma, se relaciona
esa idea de que es un conflicto reciente, es un conflicto que de alguna forma con los recursos que se disponen se puede contener. Sin embargo, lo que hemos visto es que en el caso de Venezuela esto ha incrementado y lastimosamente, desafortunadamente, digamos, los tomadores de decisión no han, digamos, no han hecho, digamos, oídos abiertos a esta, digamos, complicación del fenómeno migratorio y de alguna forma esa falta de financiación pues ha hecho que los programas y procesos de reincorporación de los migrantes pues no sean tan efectivos como se espera. Bueno, Camilo, tenemos solo un minuto para